profundizar, a seguir reflexionando sobre esta igualdad de género en nuestro país, cuáles han sido los avances, los desafíos que quedan pendientes, entre esos, los que estábamos viendo ahí, con la brecha en el ingreso, en el salario. Vamos con Carmen Andrade, ella es directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros y bienvenida. Hola Carla, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, días como hoy nos permiten hacer una reflexión, también saber dónde estamos, porque sin duda que ha habido avances, lo han dicho varias voces hoy día, pero también hay muchos desafíos por delante. Si pudiéramos como catalogar el momento, calificarlo, evaluarlo, ¿cómo estamos hoy día? ¿Cuál es el diagnóstico de la equidad de género en Chile? Mira, hay un dicho popular, ¿no?, que yo lo quiero usar, que es cuando decimos estamos entre Tongoy y los Vilos. ¿Ah? ¿En qué sentido? En que, claro, si miramos históricamente, ¿no es cierto?, hace 30 años atrás, hay muchas cosas que hoy día están logradas y que en ese tiempo eran impensables, que hoy día nos parecen normales, ¿no? Y la participación política, el acceso de las mujeres a la educación. Mira, solo para poner un ejemplo, en la Universidad de Chile, donde yo trabajo, ¿no?, que las mujeres pudieran llegar a entrar a la universidad. Fue una tremenda pelea, ¿no? Y las primeras que entraron tenían que estudiar detrás de un biombo, o sea, era toda una cosa que hoy día es casi inimaginable. Entonces, claro, si yo miro hacia atrás, digo, tenemos mucho avanzado, mucho logrado. Pero si pienso en el objetivo final que queremos lograr, que es la igualdad sustantiva, ¿no?, la igualdad de derechos y de resultados entre hombres y mujeres. Cuando me pongo en esa mirada, nos falta mucho, muchísimo. Y sobre todo, Carla, yo creo que lo que nos falta son desarmar, destrabar, modificar las desigualdades estructurales, que es lo más difícil, porque podemos seguir haciendo programas de participación política, podemos seguir ampliando cuotas de mujeres o que haya más mujeres en la educación, pero esta desigualdad estructural, por ejemplo, que ustedes estaban analizando, ¿no?, lo que pasa en el mercado de trabajo, permanece por décadas. Y la directora que me antecedió decía que era súper importante el crecimiento económico. Pero ¿sabes lo que pasa con las brechas de género? Que cuando estamos en tiempos de bonanza, las brechas permanecen. Y cuando estamos en crisis, se acrecientan. O sea, no es solo un tema de crecimiento, es también de redistribución. Ya, ¿y cómo se termina con esas brechas estructurales? Partamos hablando de esta brecha de salario. A estas alturas resulta bien incomprensible que en un mismo cargo, incluso con las mismas competencias, una mujer gane un 19% menos que un hombre, pero lamentablemente es tan estructural que esto incluso se constata en otros lugares del mundo, incluso en países desarrollados que han tenido que tener políticas públicas de igualación de salario, digamos, para poder eliminar esa brecha. ¿Por qué se produce, Carmen, y por qué ha sido tan difícil erradicar o acortar esa distancia? Sí, mira, es una de las más injustas, yo creo, porque saben que las mujeres tenemos un poco más de educación que los hombres, en términos promedio, ¿no? En las carreras universitarias la retención, el desempeño es mejor en las mujeres. Y llegado el momento de enfrentarse al mundo laboral, te encuentras con más bajo salario. Ahora, yo creo que hay que intervenir el mercado laboral. Yo sé que a muchos esto les da un poquito de ataque, ¿no? De que, en fin, de que la flexibilidad. Pero yo creo que aquí tienen que haber políticas públicas más robustas. Mira, hay una ley que es paradojal, que prohíbe la desigualdad salarial arbitraria, digamos, ¿no? Y entre otros, entre hombres y mujeres, que está hace muchos años. Pero como se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque se acomodaron las empresas de tal manera de mostrar que las desigualdades no tenían que ver con temas de género. Entonces yo creo que ahí hay que buscar instrumentos de la política pública que sean eficaces, ¿no? Que sean eficaces y que efectivamente, si tú evalúas que en un puesto de trabajo, ¿no es cierto?, tiene tal valor en remuneración, no se pueda pagar menos a una persona, ¿no?, en comparación con otra. Porque si no, por más esfuerzo que hagamos, esto de que las mujeres nos esforcemos, que trabajemos mucho, que nos eduquemos, ¿no?, ya estamos agotadas de tanto esfuerzo, te quiero decir, ¿no? Ahora lo que necesitamos son respuestas desde el mundo laboral. Sí, pues y además es más dramático todavía, porque en el mundo laboral formal, diríamos, profesional, si uno quiere, o de oficio también,
las mujeres ganamos menos, pero además en ese trabajo no remunerado hay una carga mucho mayor. Está súper constatado. El tiempo libre de las mujeres Sí, en claro. gran medida se destina a cuidar al hijo, a cuidar al papá que está postrado, a cuidar al enfermo de la casa. Durante la pandemia se le preguntaba a hombres y mujeres cuántos se abocaron a hacer las tareas. Eran las mujeres las que hacían las tareas con los niños, Sin las que duda, estaban de sin duda. profesora, de mamá, teletrabajando. Entonces es como empiezan a sumarse desigualdades que hacen que las mujeres tengan mucha más carga. Esa imagen de la mujer malabarista es como bien gráfica, digamos. Así es, la pobreza de tiempo se suma a la pobreza económica. Yo creo que aquí, como estamos hablando de cuestiones que vienen de larga data y que están tan asentadas, hay que pensar en intervenir desde distintas aristas. A mí me parece que un punto clave es la educación, ¿no? Y lo digo no solo porque yo esté en una universidad, sino que estos patrones de género, ¿no? Esto de que las mujeres se asumen que somos cuidadoras por excelencia, ¿ah? Que nos corresponde ese rol. Y por eso desde pequeñitas, ¿no es cierto?, nos regalan las ollitas, las muñecas, o sea, para que nos vamos preparando para nuestro destino. ¿Ah? Eso está tan normalizado, el que nosotras tenemos que cuidar, que finalmente se instala como una práctica social cotidiana. Pero desinstalar eso significa meterse en los patrones cotidianos de formación, desde el jardín infantil, ¿no? Los currículums de los profesores, los currículums de las carreras, todo eso hay que problematizarlo porque finalmente reproduce esta idea que termina, ¿no es cierto?, en esto que estamos hablando de nuestros enormes desventajas en el mundo del trabajo. Y yo creo que aquí, Carla, si me permite, no es solo que aprendamos, ¿no?, a repartir las tareas con los hombres. El cuidar tiene que ser una responsabilidad social. No puede estar privatizado y entregado solo a la familia. Porque imaginémonos ya, que logremos, ¿no?, que los hombres participen más en las tareas domésticas, reproductivas, pero aún así no se resuelve el problema, que no tiene solo que ver con cuidar a niños pequeños. Hoy día hay que cuidar a adultos mayores, estamos viviendo más, ¿no es cierto?, a personas con situaciones de enfermedad. Aquí tiene que haber un rol mucho más activo de las empresas, del Estado. O sea, tiene que asumirse que el cuidado no puede ser privado y no puede ser feminizado. Entonces es un cambio mayor. No, o sea, es bien grande el desafío. Recién el gobierno estaba hablando de la sala cuna para todos, digamos, y decía Sí. sala cuna, bueno, se le ha dicho sala cuna universal, ahora el gobierno lo rotula como sala cuna para Chile. Dice además el presidente que sería un beneficio que se le entregaría a hombres y mujeres por igual, independiente del género, sin que haya un mínimo de empleados o empleadas por empresa, que incluso esto sería extensible a trabajadoras de casa particular. Esa podría ser una vía, podría ser una alternativa para igualar en algo la cancha, pensando en que no se le siga cargando el cuidado exclusivamente casi a las mujeres. Yo creo que es una muy buena medida, que se intentó años atrás, no fue posible, porque ha ocurrido lo siguiente, como la ley de salas cunas, ¿no?, este artículo 203 del Código del Trabajo, establece que el empleador otorga sala cuna, pero en aquellas empresas que tienen más de 19 trabajadoras, y solo a las mujeres. Otorga el derecho a sala cuna, digamos, financia la sala cuna. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Que las empresas, esto opera como un freno a la contratación de mujeres, porque no contratan más de 19 precisamente para evitar el pago de salas cunas, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante terminar con esa definición de que las salas cunas son solo para mujeres y solo en empresas grandes, de manera tal que no opere como un factor de discriminación. Ahora, ¿por qué no ha sido posible hacer esto hasta ahora? Porque también aquí, no sé, mientras más conversamos, más me parece que hay un problema ético o en el fondo que los países también se juegan en esto como su nivel de desarrollo, porque al final, si se hace una ley y después se hace una trampa, se busca el resquicio, la empresa llega a 19 para no pasar el límite, estamos frente a una sociedad que a lo mejor no ha entendido que hay que hacerse cargo, como dices tú, del cuidado, de la crianza. Aquí al final se termina también vulnerando a los niños, porque los Sin niños duda. necesitan ser cuidados. A lo mejor también estamos ante un esquema laboral que es poco flexible, porque hoy día a lo mejor hay otras formas de conciliar. Ya no se debería aspirar a que una mujer o un hombre estén 9 horas sentados frente a un computador y a lo mejor sí se les podría dar más facilidad para estar en la casa, pero ser más productivo en el momento en que trabajan. Es como tan retrógrado y tan poco coincidente con la forma en que vivimos, la forma en que funcionan ciertas cosas. ¿Sabes lo que yo observo en eso, en tantos años que llevo en esta historia? Que hay mucha distancia entre lo que se dice
¿no? Y lo que se Y hace. efectivamente cuando llegue el momento de hacer las cosas, porque tú hoy día escuchas, ¿no? Y claro, yo escucho, mira, todo Chile se transformó en apoyar al movimiento feminista, ¿no? Estamos todas, esto es transversal, esto es como si estuviera todo el país, ¿no? Independiente de los sectores políticos, todos a favor de los derechos de las mujeres. Pero llegado el minuto de aprobar política, llegado el minuto de aprobar legislaciones, ¿no? Ahí la cosa cambia. La cosa cambia y ha sido súper difícil. Nada, te digo, mira, cualquier cosa que tú mires, desde cuestiones tan básicas como tener derecho al divorcio, o sea, esto que no nos podíamos divorciar, o sea, que es una cosa que hoy día uno ya no lo puede creer, todo ha sido súper difícil, ¿no? Con mucha pelea, con mucha movilización en la calle. Entonces, claro, yo entiendo, Carla, que parece poco racional, ¿no? De decir, bueno, pero ¿por qué no podemos hacer esto? Pero efectivamente aquí estamos enfrentando con un sistema muy conservador, ¿ah? Y que se opone hoy día no tan abiertamente como antes, porque hoy día no es políticamente correcto, ¿no? Tener un discurso así tan retrógrado. Pero llegado, como digo, el minuto, ¿no? de actuar, ahí vienen todas las dificultades. Fíjate que esta misma ley que estamos conversando ahora, de ampliar el derecho a la cuna, yo recuerdo hace más de 10 años que la vienen planteando desde la Central Unitaria de Trabajadores, ¿no? Desde todas las organizaciones de mujeres, y nunca fue posible. Nunca se contó con los votos, ¿no? Porque se decía, bueno, las típicas, los argumentos que hemos escuchado miles de veces, que afecta el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Que las empresas no están en condiciones. Cuando estamos en bonanza económica se dice que no se puede hacer porque afecta la bonanza. Cuando estamos en crisis tampoco se puede hacer porque se agudiza la crisis, ¿no? Entonces es un poquito más difícil de lo que se ven los Sí, avances. pues. Hoy día se hablaba también de la autonomía económica ahí en la ceremonia del Palacio de la Moneda, porque claro, el gobierno está impulsando una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que es algo que además ha dicho hoy día el presidente que busca priorizar, es uno como de las urgencias que le va a poner este año el gobierno. Pero claro, uno dice, si en el fondo en el mercado laboral se castiga a las mujeres por ser mujer, se les paga menos, ¿cómo las mujeres van a romper, las que sufren violencia, esa dependencia económica que muchas veces tienen de su agresor? La violencia económica también existe y hay mujeres que se dan cuenta que si se llegan a separar de ese agresor, sus hijos no van a tener los recursos para comer, que ese hombre a lo mejor no va a pagar la pensión. También se han tratado de hacer correcciones en esa materia, pero me refiero a que se produce como un círculo vicioso, Carmen, al final, porque esa política, esa brecha salarial incide, por ejemplo, en que las mujeres sean menos autónomas económicamente. Obviamente, y mira, entre las razones, a propósito de la violencia, una de las razones que se ha visto, ¿no? que se aparece en los estudios, en fin, que muchas mujeres soportan la violencia porque no tienen condiciones para ser económicamente autónomas. Y esto lo usan los agresores, ¿no? como un mecanismo de presión. O sea, saben que no se pueden ir de la casa, saben que no se pueden independizar con los hijos, no pagan pensiones de alimento, ¿no? cuando también se producen las separaciones, que es una manera de mantener el control sobre la vida de las mujeres. Entonces son cosas que están concatenadas. Pero mira, volviendo al punto, Carla, que te decía que las cosas son más difíciles de lo que se ven, aunque todo el mundo diga que está de acuerdo. Fíjate que esta ley integral que tú mencionabas y que a su vez, ¿no es cierto?, el gobierno le ha puesto urgencia, viene desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Es una ley que se presentó el último año, si mal no recuerdo, del gobierno de la presidenta Bachelet. Y no te digo la cantidad de gestiones que han hecho los movimientos de mujeres con el gobierno que la sucedió, con el Parlamento, para que le pusieran urgencia, para que se avanzara en la ley integral. Y recién, ¿no? estamos volviendo a considerarla como una urgencia. Bien, bueno, ojalá que ahora sí se Ojalá que ahora, bueno, vamos a estar atentas, vamos a estar atentas. Sí, bueno, está el compromiso del gobierno de impulsarlo. Vamos a ver cuánta voluntad política hay para esto y también para el tema de la sala cuna, que podrían ser dos de los avances en materias muy sensibles para las mujeres, como otras además que pasan a lo mejor por el esfuerzo que puedan hacer las empresas, los sectores productivos. Ahí también yo creo que cada uno desde su rol pudiera tratar de contribuir. Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carla. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Gracias.